Buen día a todos los que nos acompañan en la presentación editorial de la revista Conversaciones con Herb Stobel, el cual corresponde al octavo número de la revista y al segundo como coedición entre el INA en México por medio de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural e ICROM con sede en Roma. Para presentar este número que se publicó en su versión digital en mayo de 2020 y del que recientemente se ha logrado la versión impresa, nos acompaña José de Nordenflicht, a quien agradecemos mucho que aceptara esta invitación. José de Nordenflicht es un historiador del arte chileno, quien a través de proyectos de investigación, docentes, curatoriales y editoriales, participa del debate contemporáneo sobre las prácticas disciplinares de las artes y la arquitectura en el contexto de su puesta en valor patrimonial. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, profesor titular y director del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. Además, es profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también profesor visitante en varias universidades chilenas, americanas y europeas. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y miembro del Comité de Honor del Comité Chileno de ICOMOS, del cual fue presidente entre 2006 y 2014. Es autor de una centena de artículos, ensayos y catálogos de arte, arquitectura y patrimonio, además de autor y coautor de una decena de libros, entre los que destacan Patrimonio Local 2004, Postpatrimonio 2012, Patrimonial 2017 y el volumen colectivo Estudios Patrimoniales 2018, y quien además forma parte del Consejo Asesor Científico de la revista que hoy nos ocupa. Así que con todo gusto le cedo la palabra para que nos comparta sus impresiones, comentarios y reflexiones en torno a las conversaciones con Herb Stobel. Muchas gracias, Magdalena, por esa generosa presentación. Y la verdad, como ya han escuchado nuestros auditores, la verdad que esta va a ser una presentación muy especial por mi parte, por básicamente dos razones. Una, que es bastante obvia, estoy implicado en el proyecto editorial, por lo tanto, en ningún caso va a ser una visión crítica, ¿no? Externa y objetiva, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? Y no porque sea complaciente, pero sí va a ser muy, yo diría, reconocedora de un trabajo que ya verán, es un trabajo muy arduo, muy complejo, muy riguroso y totalmente colectivo, en el que además, curiosamente, en esta vuelta, yo soy el único representante del género masculino. Así que esta es una conversaciones, una revista, un proyecto editorial, ¿no? Casi totalmente sostenido por colegas mujeres, lo que es bastante indicativo del campo en que estamos trabajando. Lo segundo es porque, en particular, en relación con este número, ¿no? Que está dedicado al trabajo intelectual de Herr Stobel, bueno, yo conocí a Stovell, no podré decir que fui su amigo porque sería exagerar, pero sí claramente, ¿no? Él fue una persona muy llana, muy amable, digamos, ¿no es cierto? Y empática, y muy curiosa, quiero decir, en términos intelectuales, con las situaciones respecto de el manejo, la conservación y el trabajo de intervención sobre patrimonio en muchos lugares del mundo, aún en aquellos lugares en donde él no trabajaba directamente, ¿no? Es una cosa, y luego que era una persona de un carácter muy afable, ¿no? Muy amistoso, ¿no? Y por lo tanto era bastante sencillo dialogar con él las veces que nos tocó compartir. Por esas dos razones, ¿no? Muy probablemente lo de comprometido y lo de alguna manera, digamos, ¿no es cierto? Las convicciones compartidas que se tienen en el campo de la conservación del patrimonio operan como un telón de fondo que más allá, digamos, ¿no es cierto?, de la teoría del complot, ¿no?, que podrían tener algunos, más bien se sustenta en una suerte de amistad, de estas afinidades electivas, ¿no es cierto?, que hablaba Goethe, ¿no? O, si se acuerdan, ¿no es cierto?, las famosas cartas a Miranda, ¿no?, que escribió Quatremer de Quincy a fines del siglo XVIII, esta república de las artes, ¿no es cierto?, como se invocaba en aquellos documentos, en aquellas cartas que este intelectual francés le escribía
a otro latinoamericano, ¿no es cierto?, como yo y como nuestros colegas de la revista, Francisco de Miranda, ¿no? Este político, intelectual y activista de las revoluciones y de las independencias americanas, por allá por fines del siglo XVIII, sudamericanas, habrá que decir, eh, apelando a esta idea, ¿no es cierto?, de que la República de las Artes, en definitiva, ¿no?, era un pensamiento que excedía los proyectos de los estados nacionales para la construcción de sus memorias y la representación que los monumentos tuvieran de estas. En definitiva, una idea que veremos muy fuerte, ¿no?, a consecuencias de los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial en torno a esta idea de patrimonio de la humanidad, ¿no? Y ahí voy, ¿no?, con la revista en concreto. La revista Conversaciones, primero hay que decir algo de la revista propiamente tal, del proyecto de la revista. Yo sé que en versiones anteriores de esta feria del libro se ha presentado los números anteriores de conservaciones y algo se ha dicho al respecto. Sin embargo, creo que no está de sobra en esta ocasión y además trabajando en ella, digamos, ¿no es cierto? Dar mi visión muy sintética de lo que este proyecto significa y de lo que este proyecto pretende y ha logrado hasta este punto, ¿no? Porque 8 números de una revista, lo saben todos los editores de revistas en el mundo, no es un número menor, digamos. Aparentemente uno dice, bueno, se han hecho 8 ejemplares y qué más da, ¿no? Hay revistas que tienen sopo 200 números, digamos, ¿no? Y muchísimos años de longevidad. Sí, eso es verdad, pero hay muchísimas, muchísimas revistas, ¿no?, sostenidas por esfuerzos intelectuales muy notables que son número uno y único, o número uno y dos y tres, y ya se acaba la energía. Porque la energía de sostener una revista, lamentablemente, no solamente depende del deseo de quienes están detrás de ella, sino que de muchas otras condiciones de contexto, ¿no?, que la permitan existir. Una de ellas es una comunidad de lectores que la recepcione, que la valide, que la haga suya y que en definitiva la demande, ¿no? Y aquí, respecto del proyecto de conversaciones, ¿no? Quisiera decir básicamente 3 cosas para no divagar tanto. Lo primero es que cuando Valerie Magat, que es la que articula y la que lidera este proyecto, ¿no?, nuestra gran colega mexicana que hoy día trabaja en el ICROM en Roma, como ustedes sabrán, levanta esta idea, ¿no? Convoca, por supuesto, a quienes con ella trabajaban, digamos, ¿cierto?, en un punto desde Lina y luego también, digamos, ¿cierto?, en relación con el ICRO, pero también intuye de que había mucho interés dentro de la academia, la investigación, pero también, diré, en la praxis teórica. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que trabajábamos en instituciones que necesitábamos rápidamente derivar principios teóricos hacia la praxis, y estoy pensando no solamente en agencias oficiales del Estado en todos nuestros países latinoamericanos, o particularmente en mi país, en Chile, sino que también en estos organismos no gubernamentales que llevábamos décadas, digo, y hablo por, como se me ha presentado, en calidad de expresidente del ICOMOS en Chile, que llevábamos décadas, digo, digamos, ¿no es cierto?, metiendo cabeza en asuntos que orientaran deontológicamente la praxis, ¿no? Y en ese sentido, este esfuerzo, ¿no?, de congregar la publicación y la edición de textos que supongan una incidencia, no solamente en términos de la investigación historiográfica, mirando hacia atrás, que siempre es importante, que diré yo que soy historiador, ¿no?, pero que también iluminen el presente, ¿no?, que es muy demandante, cada vez más demandante, frente a reflexiones que son necesarias, porque los fenómenos en torno a la intervención en el patrimonio han ido cambiando, los escenarios han ido cambiando. ¿Qué decir en los últimos meses o en los últimos años en nuestros países respecto, por ejemplo, de los ciclos de iconoclasia, desmonumentalización? ¿Qué hacer frente a ello, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo dirigir las intervenciones hacia espacios de negociación con sociedades que están en transformación como las nuestras? Pues bien, en ese ámbito, ¿no? Claramente no solo necesitamos recabar información preexistente, ¿no?, ir a la documentación histórica, ir a los clásicos, ¿no?, por decirlo en términos editoriales, sino que también relevar las visiones y las lecturas que contemporáneamente hoy día hacemos
de aquellos textos clásicos o aquellos textos que se han generado en tiempos más recientes. Valerí nos convoca, ¿no? A esta aventura, se plantea este título que llamará la atención a varios, ¿no es cierto? Que una revista termine con puntos suspensivos su título. Eso es una cosa muy rara que creo yo no haber visto nunca en una revista, ¿no? El título de la revista se llama Conversaciones, tres puntitos suspensivos, ¿no? Es decir, no es una conversación cerrada en un punto final, sino que más bien es una conversación abierta en estos puntos suspensivos. Y la cuestión más interesante en la revista incluso, ¿no? Que su propio título, es que luego de estos puntos suspensivos se incorpora la noción de monografía, de número monográfico, particularizando esa conversación de ese número con un o varios autores. Vamos a ver que en otras ediciones anteriores, en otros números anteriores, quiero decir, ¿no? De la revista, se ha conversado no solamente con un autor, sino que con varios autores. Eh, Zanjado aquello, ¿no? Lo segundo dice relación con el lenguaje y la traducción. Y aquí hay un punto que es muy importante y que fue parte también de la invitación de Valerí, de la discusión inicial que tuvimos en el grupo, digamos, ¿no es cierto?, de colegas que fuimos invitados a participar en este proyecto por Valerí Maguer. El tema del lenguaje y el tema de la traducción es un tema muy sensible en un mundo totalmente, ¿no es cierto?, globalizado y multicultural y descentrado, digamos, ¿no es cierto?, como este mundo contemporáneo que habitamos. Por tanto, por más conservacionistas que seamos, digamos, ¿no es cierto?, historiadores, arqueólogos, ¿no es cierto?, arquitectos que se dedican a la historia de la arquitectura y tal, ¿no? O sea, una cantidad de personajes, digamos, ¿no es cierto?, y de disciplinas congregadas allí, en donde en una lectura bastante superficial, ¿no? Uno podría acercarse y decir, bueno, todas estas gentes están preocupadas del pasado, son unos nostálgicos, ¿no? Viven mirando cosas viejas. Pues bien, sabemos perfectamente que ese discurso ya no solamente es falaz y sofista, sino que es absurdo, ¿no? Porque quienes estamos preocupados por el patrimonio, más bien estamos preocupados por el futuro. Eso lo sabemos nosotros y tenemos que insistirlo sobre las nuevas generaciones de lectorías, ¿no? Que queremos que se acerquen a esta revista. Por tanto, si estamos mirando el futuro, uh, ¿cuál va a ser en este mundo, ¿no es cierto?, presente y probablemente futuro, cada vez más descentrado, cada vez más ¿no?, multitodo, digamos, ¿no es cierto?, cada vez más global, más mediatizada esa globalización a través, digamos, ¿no es cierto?, de medios, bueno, como este mismo que estamos utilizando en este mismo momento. Por tanto, allí quedarnos con, ¿no? Las lógicas de los organismos internacionales generados después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 y 50, ¿no? Como dirían mis hijas, ¿no? En las lógicas boomers, ¿no? La verdad que ya en pleno año 2022 no da en el ancho, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Tener que soportar, digamos, a este punto que las instituciones internacionales digan, mire, es que la lengua oficial sí es el inglés, el francés, el español, el árabe, el ruso, etcétera. Pero las lenguas de trabajo, o sea, las lenguas en que en el día a día se construye, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, la información, es el inglés y el francés, ¿no? Y los cientos de miles de millones de hispanoparlantes hemos venido insistiendo desde hace muchas décadas en el seno de estas instituciones, hablo por el ICOMOS, que lo conozco muy bien, ¿no? En que, bueno, a ver, sabemos que es caro traducir a tres bandas a la vez, pero nosotros no queremos estar en paralelo a, por la simple razón de que queramos traducir lo que se piensa en inglés o en francés, malamente o buenamente, al español. Nosotros al revés, lo que proponemos es que desde el español se piensa de una manera, porque es un lenguaje que tiene una riqueza enorme, ¿no? Y aquí no hay que ser especialista, ni traductor, ni lingüista, ni nada, para darse cuenta, digamos, ¿no es cierto?, de que una frase en inglés tiene dos líneas y la misma frase en español tiene tres líneas. Es curioso ese fenómeno, ¿no? Y esa riqueza del lenguaje de origen, ¿no?, de alguna manera es una demanda
a incorporar el español en esta vuelta, ¿no? U otros idiomas, eso será, por supuesto, prurito de otros grupos culturales que estén trabajando en otros idiomas en estos temas, ¿no? Qué decir del chino cantonés u otros idiomas que son supermasivos en el mundo, ¿no? En términos cuantitativos, y que también pueden construir teoría. Entonces, el tema del lenguaje y la traducción es un tema central en conversaciones. ¿Por qué nosotros queremos volver, por ejemplo, no pienso en el número 2 o el número 3, ¿no? En donde se planteó una antología de textos de Violette Leduc, ¿no? O Prosper Mérimée, ¿ah? Y muchos colegas me dicen, bueno, pero si no sabemos de memoria las teorías de Violette Leduc. Ah, sí, te las sabes de memoria y las leíste en francés. Bueno, no, mira, leí la traducción de no sé qué. ¿Y esa traducción quién te la dio? ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo la fabricaste? ¿Cómo la procesaste? ¿Cómo la comentaste? Al hacerlo acríticamente, ¿no? O apenas a entenderlo personal o individualmente, ya sea en francés, en el original, digamos, ¿no es cierto? O en sus traducciones al inglés, la verdad que hay un problema, y es un problema que también hemos conversado en el seno del comité científico y insumando al comité editorial de la revista, ¿no? Y que es el problema de la accesibilidad al conocimiento, ¿no? La accesibilidad, insisto, en las teorías que nos llegan desde fuera para que nosotros las consumamos y el pensamiento teórico que nosotros pudiéramos tener respecto de eso. Y el primer pensamiento teórico que uno tiene respecto de cualquier cosa es la capacidad, ¿no? De procesamiento que se hace de lo que recibimos, de lo que leemos, ¿no? Este acto de leer, este acto de habla y este acto de escritura, ¿no? No es una cosa sencilla, ya me dirán lingüistas, semiólogos y todos los demás. Por tanto, no es una cosa baladí, ¿se fijan? No, no, bueno, mira, aquí estos chicos se reúnen y nos generan textos traducidos, fantástico, qué útil, qué funcional, ¿no? Qué necesario para la didáctica, la transmisión de información, perfecto. Es una cuestión, la traducción y los conceptos, es una cuestión central en el modo en que se trabaja editorialmente cada libro. Y lo tercero, ¿no? Y con esto termino así esta visión muy general de la revista Conversaciones, del proyecto de la revista Conversaciones, en la cual tengo la suerte de participar, dice relación con esta suerte como de curatoría, voy a utilizar esa palabra que es del ámbito de las artes, ¿no es cierto?, y de los museos. Porque es más complejo que hablar de consejo editorial o consejo científico, ¿no? O tal vez hablar de editorializar, ¿no? Aunque tiene un símil y tiene una cierta analogía. Pero ¿por qué me gusta el concepto de curatoría? Porque en el concepto de curatoría, ¿no? Tal cual como se entiende en los museos, bueno, las piezas están disponibles para ser reentendidas, vueltas a exhibir y vueltas a percibir continuamente de manera distinta, ¿no? Según vamos cambiando nuestras miradas, ya sea por el conocimiento científico aquilatado, por el interés social que tenga la demanda emergente de ciertos temas, o por las necesidades institucionales, incluso de los discursos de los sostenedores de esos museos, o por la razón que sea. Hay muchas razones, ¿no es cierto?, que van movilizando, ¿no?, los proyectos curatoriales institucionales, y qué decir de los curadores independientes, ¿no?, que levantan en bienales, ¿no?, o en proyectos, digamos, de exposiciones temporarias, visiones que son bastante idiosincráticas, ¿no?, y particulares respecto de esas mismas piezas que integraban colecciones de toda la vida, que estaban en nuestros museos y que ahora son miradas de maneras distintas. Eh, ¿Por qué digo que aquí en Conversaciones pasa algo similar? Porque la verdad, ¿no? Y ya un poco lo comentaba a la luz de lo que decíamos de Violette Leduc, o el número dedicado a los austríacos, ¿no es cierto? A los Regel, Gottfried Legio, ¿no? O Max Dvorak, unos nombres impronunciables en español, ¿no? Pero que son unos personajes importantísimos, y de cual prácticamente conocíamos uno, ¿no?, en español, con una accesibilidad, una traducción que se hizo en la famosa colección esta Visor, La Balsa de la Medusa, que es el famosísimo texto este de Alois Riegel, ¿no?, del culto moderno a los monumentos.
pero de los otros señores que les acabo de mencionar, tratando de pronunciarlos lo mejor posible, la verdad que conocíamos muy poco, y estoy hablando por los que somos disque entendidos en esto. ¿Qué decir de nuestros estudiantes, ¿no? Y de las personas que se acercan por primera vez a los temas de conservación de patrimonio? Eran prácticamente, ¿no?, invisibles. Entonces, la curatoría de ese número, por ejemplo, no actúa solamente por decirlo así, por el interés filológico de rescatar algo que no se conocía, digamos, ¿cierto?, que era extraño, que era ignorado, que era lejano, sino que también por el interés, yo diría, un punto didáctico y bastante pedagógico, pero en donde se junta la honestidad intelectual de nosotros mismos, de ponernos a investigar y estudiar sobre aquello, y también articular con autores contemporáneos que fueran, ¿no?, especialistas y verdaderos entendidos en estos temas, ¿no? Entonces, recuerdo en ese número en particular, ¿no es cierto?, la necesidad fundamental de contar con la participación como autor de los artículos del profesor italiano Scarrocchia, que era especialista en Max Bora, que lo había traducido del alemán al italiano y qué sé yo, un autor que nunca se había traducido, ¿no?, al español. Y ese tipo de construcciones intelectuales, ¿no?, que insisto, no solamente son de un alto rendimiento científico, si es que podríamos poner esa palabra, digamos, ¿no es cierto?, en los ámbitos, ¿no?, más, diría, acotados de la academia, cumplen un rol, pero también cumplen un rol de pensar las cuestiones de otra manera respecto de cómo las hemos pensado desde hace un punto a esta parte, ¿no?, construyendo unas especies de, yo les voy a decir así, y esto es mi visión, de cánones, ¿no es cierto?, pero que tienen, como los ídolos, pies de barro. Y estos cánones, ¿no es cierto?, con pies de barro, no es porque las ideas canónicas sean malas o buenas, ahí no va el punto. Tienen pies de barro porque son mal conocidas, y son mal traducidas, y son mal entendidas. Por lo tanto, si eso como operación de lectura ya tiene fallos, imagínense ustedes, digamos, ¿cierto?, cómo eso se traslada a la praxis, con más fallos aún, ¿no? Porque quienes intervienen en concreto en el patrimonio, yo no soy restaurador ni conservador, soy solo un historiador del arte, ¿no? Pero trabajo estrechamente con conservadores y restauradores. Bueno, si a ellos no les llegan esos insumos de manera prístina, ¿no?, la cuestión se enreda bastante, ¿no? La revista Conversaciones, entonces, ¿no? Y ya lo han dicho otros, no es porque yo participe en ella, digamos. Yo creo que en estos años, ¿no?, que llevamos 7 años de existencia, del primer número que apareció el 2015, ¿no?, dedicado a Paul Filippo, ¿no? Conversamos con Paul Filippo. Claro, primero nos puso a conversar con gentes, digamos, ¿no es cierto?, que ya no estaban con nosotros, ¿no? Paul Filippo, pero de luego llegaron estos números históricos, digamos, ¿cierto?, que fueron número 2, 3, 4, hasta el 5. Bueno, nos saltamos ahí con un personaje que sí está entre nosotros, en buena hora y afortunadamente, que es Yuka Yoquileto, pero entre medio nos preocupamos de Violet Leduc, nos preocupamos, digamos, de, por ejemplo, Giulio Carlo Argan, ¿no? Y también, por suerte, por supuesto, digamos, esto de Don Cesare Brandi, ¿no? En la tradición italiana, nos preocupamos de estos autores austrohúngaros, digamos, ¿no?, de principios del siglo XX. En fin, nos preocupamos incluso, digo nos preocupamos, yo ahí la verdad que aprendí muchísimo porque me declaro ignorante y aprendí muchísimo en ese número, ¿no? Y estoy hablando del número 6 que salió editado el año 2018, ¿no?, dedicado a un autor de la India, en un número que, quiero decirlo, ¿no?, desde el punto de vista del desafío editorial, ya de cara a su diseño e incluso su impresión, ¿no?, comportó un desafío mayor, porque eran textos en sánscrito, ¿no?, textos en sánscrito de Ananda con Marasma Wami, ya cuesta también pronunciarlo. Entonces, también abrirse no solamente a estas visiones muy europeas, digamos, ¿no es cierto?, en buena hora, porque históricamente sabemos el rol que cumple Europa, sobre todo en el XIX y en la primera mitad del siglo XX, pero también abrirse, digamos, ¿no es cierto?, a estos otros espacios culturales con mucha curiosidad, digamos, ¿no?, y con mucho interés.
Pues bien, llegamos al número, ¿no? En comento, así, después bueno, de 7 números, evidentemente, que tenían que ver más bien con estos autores que hemos visto. Y desde el número, me quiero acordar bien, desde el número anterior a este, desde el número 7, la revista Conversaciones, además, se publica no solamente en base al esfuerzo, el gran esfuerzo y soporte que hace el INAH en este caso, ¿no? Desde México, sino que también el ICRO. Y para que el ICROM haya puesto su antena acá, no solamente, y lo vamos a decir con toda claridad, es porque el hecho fáctico, digamos, ¿cierto?, de que Valery Magar se haya trasladado a trabajar al ICROM. Sí, tendrá que ver, pero tiene que ver porque es considerado y es procesado este material de el ICROM como un material de alto impacto, porque también, ¿no? Hay que decirlo, vienen los textos en sus idiomas originales, y en el caso de que ese idioma original no haya sido el inglés, ¿no? Como el caso del alemán, digamos, ¿cierto? El sánscrito, también vienen en inglés, español y el idioma original. O sea, es una revista que desde el punto de vista, habrá que decir aquí, ¿no? Filológico, es muy rigurosa porque le ofrece al lector los originales. O sea, si llega mañana un colega, ¿no es cierto?, que levanta el dedo y dice, oigan, pero en la traducción que ustedes hicieron hay aquí un detalle por no sé qué, no sé cuánto, bienvenido, ¿no? O sea, bienvenido a que ese punto suspensivo del título también, ¿no es cierto?, integre al lector, a ese lector versado, ¿no? A ese lector que es un par de nosotros, digamos, ¿no? A ese lector que seguro que sabe más, por lo menos hablo por mí, ¿no? Que sabe mucho más que yo en este punto sobre muchos temas. Bueno, a partir del número 7, entonces, ¿no? Se integra el ICRO y muy probablemente, ¿no? Viene esta necesidad de empezar a mirar así casi como por consecuencia directa. Bueno, no podíamos despistarnos, digamos, ¿no es cierto?, de que en el ICROM han pasado muchas personas, ¿no es cierto?, muchos profesionales de distintas disciplinas, ¿no?, que más allá de su paso laboral y su vinculación, digamos, ¿no es cierto?, profesional con el ICROM, ellos mismos han generado un corpus teórico que es de mucha trascendencia, ya no solamente para la circunstancia profesional y específica de proyectos, ¿no? Promovidos, digamos, ¿cierto?, desde el ICROM, sino que su aporte es transversal y a nivel internacional, digamos, ¿cierto?, ha tenido mucha incidencia. En ese sentido, ¿no? La persona de Herb Stobel, que ya les definía yo como un personaje, bueno, entrañable, para definirlo en una sola palabra, ¿no? Más allá, les insisto, digamos, ¿cierto?, de tener alguna relación de amistad, nada, ¿no? Nada, sí. Yo lo vi, compartí con él, qué sé yo, en mi rol de presidente de ICOMO, en ocasiones bastante formales, ¿no?, etcétera, pero rápidamente él bajaba hacia los temas que eran importantes, iba al meollo del asunto, ¿no? Y eso se agradece, digamos, ¿no? Póstumamente, habrá que decirlo. Porque Herb Stobel, ¿no?, quien nació en 1948, es canadiense, murió el año 2012, hace 10 años atrás, ¿no? Y dejó un legado muy reconocido y reconocible, muy reconocido y reconocible por las instituciones en que participó. Él tenía una dimensión académica que era muy fuerte en su propio país, digamos, ¿cierto?, en un par de universidades, ¿no? Primero en Montreal, luego en Ottawa. Luego tuvo un rol muy importante en el ICROM, ¿no?, tanto en su juventud, digamos, ¿no es cierto?, y en los momentos, ¿no?, formativos o de su trabajo así como profesional junior, digamos, ¿no? Y luego, por cierto, cuando lo integra a trabajar el staff del ICROM, él está pendiente de problemas que son muy importantes, ¿no? La visión respecto de los conjuntos urbanos, él también tenía una expertise en aquello. También a partir de eso está muy preocupado, digamos, ¿cierto? Al ser un gran viajero y un gran conocedor de la situación del Estado, del patrimonio en concreto, en muchos lugares del mundo, va a estar muy preocupado de la prevención de riesgos y todo lo que dice relación con aquello. De hecho, publica una monografía al respecto, uno de sus libros más importantes. Luego se mete en temas de patrimonio inmaterial. Aparentemente, digamos, ¿no es cierto?, en este ámbito del patrimonio pareciera que hay que como que súper especializarse en cosas,
¿no? Para poder llegar a decir grandes cosas. Y la verdad es que Herbst, junto a muchos otros, digamos, ¿no es cierto?, que tienen esa mirada más de contexto, más global, más de conjunto, más sistémica, si se quiere, ¿no? Han sabido meterse, ¿no? Porque uno dirá, bueno, ¿qué tendrá que ver un señor arquitecto con temas que más bien corresponderían a un historiador de las religiones, a un antropólogo, a un etnógrafo? Él no tiene ningún problema, ¿no? En dedicar atención en tanto fenómeno patrimonial, ¿no? En tanto fenómeno patrimonial a el patrimonio religioso, el patrimonio de la espiritualidad y cómo aquello incide, ¿no? En los modos de vida y por lo tanto en los centros históricos, las comunidades de incidencia, digamos, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de su patrimonio, modos de vida, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, probablemente su mayor aportación, ¿no?, a el estado del arte actual, ¿no?, respecto del patrimonio y del pensar el patrimonio, vaya que importante es pensar en los asuntos del patrimonio, fue cuando, en el contexto de su participación como secretario general del ICOMOS, ¿no? Él fue secretario general del ICOMOS durante un periodo, en el momento en que el presidente de ICOMOS era Ronald Silva, eso a principios de los años 90, si no recuerdo mal, entre el 90 y el 93, 94. Él trabajó en la propuesta, ¿no?, de la reunión y luego en la redacción del documento final de la famosa reunión de Nara, ¿no?, del año 1994. Recordemos aquí, ¿no es cierto?, que el documento de Nara que se produce en ese contexto y cuyo redactor, bueno, fueron dos redactores en verdad, ¿no?, en inglés, Herbst Stovel, en francés, Raymond Lemaire, ¿no?, un señor mayor, digamos, de una generación anterior a Herbst Stovel, van a tener una responsabilidad, ¿no es cierto?, ahí ejecutiva en esa reunión, digamos, ¿no es cierto?, como de esta relatoría, digamos, ¿no?, de finalmente producir el documento. Ese documento, como muy bien sabemos en el ámbito de los asuntos del patrimonio, es un documento que se genera primero, considerando los 30 años que habían pasado desde la famosa Carta de Venecia, en el 64. Ya era hora de echar, digamos, ¿no es cierto?, una mirada que revisara ciertas cuestiones de la Carta de Venecia. Hay que decirlo, ¿no es cierto?, para muchos de nuestros colegas, ¿no?, conservadores, restauradores y del mundo del patrimonio, la Carta de Venecia durante muchísimos años estaba escrita literalmente en piedra, ¿no? O sea, era un documento sobre el cual, digamos, ¿no es cierto?, había muy pocas cosas que discutir, sino que más bien había que implementarla, ¿no? Y ya está. Digo con esto, ¿no?, que era un documento deontológico de mucho respeto, porque era de mucho consenso, y fue generado en condiciones de un consenso relativo, digamos, ¿cierto?, importante. Incluso dos latinoamericanos la firman en su momento, ¿no es cierto?, don Víctor Pimentel Gurmendi, arquitecto peruano, y, por cierto, don Carlos Flores Marini, arquitecto mexicano. Bueno, ahí está la Carta de Venecia, habían pasado 3 décadas, digamos, ¿cierto?, después de la Carta de Venecia, y habían pasado muchas cosas inmediatamente después de la Carta de Venecia, ¿no? Lo primero que ocurre inmediatamente, ¿no?, como efecto de la Carta de Venecia es la creación del ICOMOS, o sea, se crea este foro internacional de especialistas preocupados de este tema, que tiene como objetivo, digamos, ¿no es cierto?, final, en genérico, ¿no es cierto?, la conservación del patrimonio, eso es, ¿no?, el ICOMOS. Y luego, a poco andar, ¿no?, el sistema internacional a través de las Naciones Unidas y particularmente a través de la UNESCO, ¿no?, logra sancionar el año 1972 la famosa Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ¿no?, de esta organización, digamos, ¿no es cierto?, que genera su propia dinámica interna, ¿no?, como todas las convenciones internacionales, genera su órgano de administración y gobierno, que es el Comité de Patrimonio Mundial, y el Comité de Patrimonio Mundial, ya sabemos, ¿no es cierto?, en los años sucesivos va a generar la famosa lista de Patrimonio Mundial como una herramienta, digamos, ¿no es cierto?, diríamos, de gestión estratégica, ¿no?, para conseguir también este fin último, que es la conservación de distintos sitios alrededor del mundo. Pues bien, ese era el contexto, esos son los efectos, digamos, ¿cierto?, de Carta de Venecia y tal, y sobre esos efectos, generacionalmente, vamos a nuestro autor, Herbst Stovel, él es contemporáneo a ese momento, cuando él surge como profesional, ¿no? Él recibe su grado de bachelor en arquitectura el año 70, 72,
creo que es el 72, si no me acuerdo mal, habrá que revisar ahí exactamente su currículum vitae. Pero el asunto es que él viene de ese momento, ¿no? O sea, él nace como un joven profesional justo en ese momento. Y cuando uno nace en un momento en que las cosas se van produciendo de esa manera, ¿no? Uno tiene esa sensación, digamos, ¿no es cierto?, de que uno generacionalmente y epocalmente, ¿no?, está en el momento correcto y en el lugar preciso. Y aquí tengo que hacer una autorreferencia. A mí me ocurre una cosa parecida con la Carta de Nara el año 94. Yo ingreso al ICOMOS el año 96, participo antes de eso, de ser formalmente un miembro de ICOMOS, en los documentos que en mi país se redactaron para aportar a una reunión que se hizo primero en Brasilia y después el año 95, ¿no es cierto? Y después el año 96 en la famosa Carta de San Antonio sobre la autenticidad, que fue el documento regional latinoamericano de referencia en torno a la recepción que se hacía de los efectos de la famosa Carta de Nara, o documento en realidad, documento de Nara. Pues bien, ¿por qué es tan importante el documento de Nara? No, porque concentra todos sus esfuerzos epistémicos, ¿no?, lo voy a decir así, en torno a un solo gran concepto, una palabra, ¿no?, que aparece grande y fuerte: autenticidad, con todas sus letras, ¿no? Y el concepto de autenticidad, que, ojo, estaba presente en la Carta de Venecia, ¿no?, de hecho en sus primeros párrafos, no tiene mayor discusión, ¿no?, desde el año 64 en adelante, más allá de una suerte, digamos, ¿cierto?, de cuestión conceptual importante que el mismo Herbst-Tobel releva, digamos, ¿cierto?, en sus escritos, y que es que el mundo anglosajón, más bien de Estados Unidos, de Norteamérica, donde hay una gran tradición de cuidado sobre el patrimonio natural, ¿no?, National Park Service, sabemos, ¿no es cierto?, que Estados Unidos de Norteamérica desde el siglo XIX, ¿no?, son los pioneros, digamos, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de parques naturales, ¿no?, etcétera, con cuerpos legales, con inversión de recursos desde el Estado federal, ¿no?, etcétera. O sea, es una política pública, ¿no? Para Estados Unidos de Norteamérica, la protección de su patrimonio natural es una política pública señera en el mundo y que, por supuesto, ¿no?, genera una serie de conceptos asociados que son muy interesantes. Y bueno, resulta que uno de esos conceptos, ¿no?, es el concepto de integridad. Entonces, se produce una situación muy interesante que Herbst-Tobel la desarrolla en un texto que está en esta revista. Por lo tanto, vamos a revisar, los invitamos a revisar el largo. Yo no les voy a hacer el resumen del texto de Herbst-Tobel, ¿no?, pero los invito a revisar ese texto. Esta revista tiene un índice que básicamente está referido a un solo texto de Herbst-Tobel, solamente un solo texto, y a partir de la riqueza de ese texto, y que es un texto además casi de las últimas cosas que él publica, ¿no?, antes de morir, es un texto del año 2008, ¿no?, que se publicó en un boletín de una asociación que además él había integrado y había presidido en algún momento, una asociación que precisamente es de conservacionistas y preservacionistas de Estados Unidos y Canadá, eh, la asociación, estoy traduciendo, ¿no?, la Asociación para la Tecnología de la Preservación, ¿no?, APT. Y esta asociación, digamos, ¿no es cierto?, para la tecnología de la preservación, publica su boletín y en su boletín, ¿no?, viene este texto muy interesante de Herbst-Tobel, en donde él nos va contando claramente, ¿no?, cuáles son los antecedentes del documento de Nara. Y todo el resto de la revista, fíjense ustedes, ¿no?, que las invito y los invito a revisarla, a descargarla, a leerla. Afortunadamente la tenemos en digital, aparte de tratar de hacerse una linda copia en papel. Toda esta relación de la revista está focalizada, y esa fue la idea, digamos, ¿cierto?, que en su momento conversamos con Valerie. También nos colaboró Joseph King, ¿no?, sobre todo en la editorial, digamos, ¿cierto?, en la construcción de la editorial. Él había trabajado además directamente con Stovall, etc. Toda la revista gira en torno al concepto de autenticidad. Es decir, si a esta revista hubiera que ponerle un subtítulo, ¿no?, Conversaciones con Herbst-Tobel,
dos puntos, la autenticidad. Por tanto, no les voy a hacer aquí ningún tipo de resumen, solamente mencionarles muy rápidamente, irles mostrando, ¿no?, que los que participan aquí son todos conocidos y queridos colegas del ICOMOS, ¿no? Básicamente, que decir don Yuka Yoquileto, que generosamente participan de este número. Es una generación también que tiene una incidencia muy importante en ese momento. Son personas que participaron en la reunión de NAR el año 94. Christina Cameron, ¿no?, arquitecta canadiense, lo mismo, una de las grandes especialistas en los temas de patrimonio mundial. Pascal Tarubinga, ¿no?, de Zimbabue y Sudáfrica, ¿no?, que también trabajó con Stowell en el último momento, digamos, ¿cierto?, en la configuración de un programa sobre África, ¿no?, muy interesante, que implementó el ICROM durante muchísimos años. Jean-Louis Luxem, que fue el secretario general del ICOMOS, que reemplaza, digamos, ¿cierto?, la salida de Stowell a principios de los 90, belga, ¿no?, un economista belga, ¿no?, también participa en la Carta de Nara y tiene unas visiones también, digamos, ¿cierto?, críticas, ¿no? Aquí los discursos complacientes no existen, ¿no? Todos son discursos co-creadores, digamos, ¿no es cierto?, de un documento. Y finalmente, Rohit Jigatsu, que es un arquitecto de la India, muy joven, de esta generación de recambio, más joven que yo incluso, ¿no? Es decir, él aparece como presidente del ICOMOS India cuando yo dejo de ser presidente de ICOMOS Chile. No compartimos ahí, ¿no?, sincrónicamente, pero sí nos conocemos, qué sé yo, y la visión de Rohit, perdón, ¿no?, va orientada más bien a su experiencia de haber trabajado con Herb Stowell en los temas de risk preparedness, ¿no?, de la prevención de riesgos frente al patrimonio cultural. Bueno, sería, ¿no es cierto?, por supuesto, muy largo, son muchas historias cruzadas, hay una cantidad ¿se fijan? El texto de una revista puede llegar a ser la urdiembre de una trama, ¿no? Y esa urdiembre de trama, claro, se compone de los autores que aportan con sus artículos a ella. Pero, y no puedo dejar de mencionar por último, ¿no?, es muy importante también en estas revistas quienes las conciben y quienes trabajan para que se realicen, porque una cosa es tener las buenas ideas y otra cosa es lograr implementarlas. Y aquí simplemente terminar, digamos, ¿no es cierto?, con un saludo a mis queridas colegas que trabajamos, digamos, ¿no es cierto?, en este proyecto, invitar a la lectura. Esto es una herramienta de trabajo, ¿no? Las bibliografías completísimas sobre los autores monográficos que se trabajan hacia el final y, por supuesto, ¿no?, un saludo a todas ellas, personalizada en esta ocasión, digamos, ¿cierto?, en Magdalena, ¿no?, que es parte del trabajo editorial cotidiano para que conversar siga siendo un punto suspensivo, o sea, conversar sobre patrimonio siga teniendo futuro. Muchísimas gracias, José, por tan magnífica presentación. La verdad es que la disfrutamos. Bueno, yo la disfruté muchísimo y estoy segura que nuestros oyentes también lo harán y además quedará en la plataforma de YouTube de Lina. Y bueno, para terminar, pues como coeditora, Valerie Magar y yo estamos muy dichosas porque aceptaras compartir con el público asistente a la 33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia tus comentarios y reflexiones pues sobre la revista y pues también de este número, ¿no? Y sobre todo esta continua invitación a que la lean. Y pues justamente en ese sentido, pues pueden consultar los otros números de conversaciones y también de la revista ACR Conservación y Restauración a través de la página de las revistas de Lina. Muchísimas gracias a todos. Gobierno de México.